intereses políticos y lo poco democráticos procedimientos específicos utilizados por el grupo proponente del ISO 14 generaron algunas de las preocupaciones que más adelante llamaremos retos. En particular, esto último generó escepticismo dentro de diversos grupos de la comunidad ambientalista. El grupo ISO 14000 se brincó el proceso normal que venía utilizándose diplomáticamente para negociar estándares o acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente. Además, el ISO 14000 deja a cada organización o en lo individual y no a los gobiernos las decisiones más significativas sobre el desempeño ambiental y optimistamente conmina a gobierno, empresa y sociedad a cualquier entidad productiva a que evalúe su propia actividad de trabajo con miras a mejorar sus resultados con cada vez mejores estrategias. Los proponentes del ISO 14000 sugieren que este enfoque es práctico y que el interés específico de obtener beneficio propio llevará a todos a la aceptación de cada vez mejores estándares de desempeño ambiental, proceso similar que se dio con la aplicación del concepto de calidad total. El manejo de la calidad total, o TQM, tema que ha sido ya presentado en conferencias anteriores, se basa en la noción de que todos nuestros procesos de trabajo deben orientarse hacia la satisfacer al cliente y que la revisión y ajuste constante de estos procesos son necesarios para continuar satisfaciendo las necesidades cambiantes de estos clientes. El ISO 14000, entre otras cosas, sugiere una estrategia para aplicar este tipo de TQM a la problemática del medio ambiente, en el sentido de que propone instalar un sistema o un estándar de conformidad, por medio del cual cualquier organización puede monitorear continuamente sus indicadores ambientales para asegurarse que esté mejorando de manera continua sus procedimientos. Pero más importante que esto, una exigencia aún más básica del ISO 14000 es que nos lleva de la mano hacia un principio durante muchos años discutido en el seno de la Comunidad Internacional del Comercio. En 1972, la organización OECD publicó una serie de guías y principios relativos a los aspectos económicos internacionales de las políticas ambientales. Uno de esos principios fue el llamado principio de armonización. La idea aquí era que los gobiernos deberían procurar armonizar sus políticas ambientales a menos que existieran ciertas razones válidas de fondo para justificar diferencias. Como ya se dijo anteriormente, el ISO 14000 ofrece un marco base para un proceso de armonización multinacional. Al fomentar la creación de un conjunto de procedimientos uniformes que pueden ser implementados por cualquier organización a nivel mundial, el ISO 14000 se coloca como el precursor de facto, o de hecho, del primer estándar uniforme global para todos los sistemas de manejo ambiental. El ISO 14000 ofrece una serie de términos sencillos que pueden ser entendidos de un país a otro y de un sector de negocios a otro, y evolucionará hacia la creación de metodologías de auditoría que se podrán aplicar con consistencia a nivel general. Además, el ISO 14000 llevará siempre al espíritu del concepto de desarrollo sustentable. No obstante que esta frase se menciona una sola vez en los documentos guía originales. Todo esto es el inicio de la aceptación global de varios conceptos de cooperación ambiental de gran trascendencia. Por ello, tenemos mucha razón de estar optimistas de su futuro. No todos los beneficios del ISO 14000 tienen que ver con el medio ambiente. Como lo comenté en un seminario anterior, existe un balance entre la oportunidad de beneficio económico y la protección del medio ambiente que debemos de tratar de lograr en todas nuestras actividades personales y de trabajo. El ISO 14000 ofrece manejar las oportunidades de beneficio económico con la esperanza de también fomentar beneficios ambientales. De hecho, es muy probable que el incentivo de los posibles beneficios económicos, más que de los beneficios ambientales, será el punto clave en la aceptación de este programa de ISO 14000 a nivel internacional. La oportunidad de beneficio económico se basa en el hecho de que el ISO 14000 irá creando nuevos accesos a los mercados internacionales. Se espera que el ISO 14000 sea adoptado de manera generalizada en toda la Unión Europea en el corto plazo y que todos los clientes de esta región económica, ya sean proveedores, distribuidores o compradores, requerirán certificación ISO 14000 invariablemente. Esta expectativa se deriva principalmente de la experiencia que se tuvo con la propagación del concepto ISO 9000, concepto que se dedica a la promoción de estándares de calidad de los productos del mercado internacional.
Si los estándares del ISO 14000 se propagan con la misma rapidez, se convertirán en un requisito de facto para el acceso a importantes mercados de diversos productos. Y también se dará un efecto en cadena, en que las empresas certificadas con ISO 14000 irán exigiendo que sus proveedores y clientes también se certifiquen. El ISO 14000 de seguro abrirá esos nuevos accesos de mercado, pero tendremos que tener cuidado de que estos accesos sean iguales para todos los países. Existen varias razones del por qué debemos preocuparnos de que esto se logre en la práctica con ciertos países en desarrollo. Otro incentivo económico del ISO 14000 es que permitirá también que el fabricante posicione sus productos estratégicamente para lograr una mayor ventaja competitiva. Muchos consumidores son atraídos hacia los productos que se presentan comercialmente como amigables ambientalmente o ecologistas. El ISO 14000 nos llevará a la adopción de estándares de etiquetación que le permitan al consumidor tener la certeza de que los productos que se anuncian como amigables ambientalmente en realidad cumplen con los estándares requeridos por el concepto ISO 14000. Nuestro ISO 14000 dará credibilidad a estas etiquetas, lo cual atraerá muchísimos consumidores, dando prestigio también a las empresas productoras por ser líderes y actores de la solidaridad ambiental. El puro uso de esas etiquetas posicionará a sus productos para venderse mejor. De esta manera, los productores tendrán siempre una ventaja competitiva en su sector de negocios, asegurándoles un promisorio futuro comercial. Aún así, existe cierto peligro de que la etiqueta ISO 14000 pudiera en realidad no ser indicativa de una empresa ambientalmente amigable, y que diversos programas de etiquetación implementados por diferentes países pudieran ser criticados como si fueran barreras no arancelarias al comercio bajo el espíritu del GATT. Estos son algunos de los problemas que reflejan tanto la oportunidad como el reto que nos brinda el ISO 14000. El compromiso voluntario de que las empresas adopten un sistema de manejo ambiental eficaz y mejoren sus procedimientos de impacto ambiental de manera continua se traduce en una oportunidad de beneficio, pero el reto es asegurar que las políticas corporativas no busquen una salida fácil al compromiso inicial. La armonización de estándares, términos, definiciones y procedimientos ambientales es una gran oportunidad de beneficio, pero el reto es asegurar que estos sistemas sean realmente diseñados e implementados para contribuir al desarrollo sustentable. El acceso a mercados que pongan en ventaja competitiva a nuestros productos es una oportunidad, pero el reto es asegurar que ese acceso no excluya injustamente de los beneficios potenciales a ciertos países, reconociendo así que el proceso ISO 14000 ofrece ciertamente beneficios concretos. Permítame comentar algunas de las preocupaciones específicas detrás de estos llamados retos, partiendo de un marco de referencia legal. Primeramente, ¿por qué tengo una especial preocupación por la implementación del ISO 14000 en los países en desarrollo? Esto viene por mi incertidumbre respecto al proceso de decisiones del grupo que desarrolló los documentos guía del ISO 14000. Ya con anterioridad les dije que había sido un proceso muy elegante que le sacó la vuelta a los intereses políticos y al frustrante proceso de negociación de acuerdos multilaterales. El proceso de diseño de las guías ISO 14000 fue muy cerrado, pues se limitó a ciertos países miembros del grupo ISO, cuyos representantes a veces incluyen agencias reguladoras desconocidas y organizaciones privadas diversas. Muchos de esos representantes no siempre han demostrado su interés genuino por la protección ambiental. Además, muchos países del mundo en desarrollo que pudieron haber contribuido valiosamente fueron excluidos de este ejercicio de elaboración de los documentos básicos ISO 14000. La gráfica en su pantalla indica que de los 141 países en desarrollo que son miembros de las Naciones Unidas, solo 50 son miembros de la organización ISO, y solo alrededor de la mitad de ellos participaron en las reuniones de trabajo del Comité Técnico 207, que fue el comité de países miembros ISO dejados
como responsables para desarrollar los documentos guía. Esta información fue compilada por la firma consultora ambientalista de nombre Benchmark, a solicitud de las Naciones Unidas, y el informe en el cual se publica presenta varios análisis muy interesantes que ustedes podrán estudiar si solicitan una copia de este directamente a Naciones Unidas o directamente a la firma Benchmark a través de su domicilio de correo electrónico benchmark@interramp.com. Como lo indicó la gráfica anterior, solo unos cuantos países en desarrollo participaron en realidad en las negociaciones que produjeron la primera versión del estándar y solo 22 estuvieron presentes para votar cuando este se aprobó. Parte de la razón del por qué sucedió todo esto se debe al arcaico proceso de elaboración de las guías, el cual utilizó una estructura rígida de trabajo por comités, mecanismos de revisión cerrados y una metodología de redacción que desde un principio limitó el alcance de trabajo de cada comité. En razón de todo esto, se excluyeron discusiones específicas sobre aspectos tales como límites de contaminantes ambientales y niveles de desempeño. Estos aspectos hubieran sido de gran interés para los países en desarrollo, que ahora buscan evitar convertirse en zonas de disposición de desechos nocivos y tóxicos ilegales en otros países. También hubiera sido de interés diversos aspectos del proceso de transferencia de tecnología ambiental y de su implementación gradual por fases. La participación de los países en desarrollo en estas ediciones iniciales de seguro hubiera enriquecido los documentos guías. Quizá una de las razones de por qué varios países en desarrollo no participaron fue el alto costo de enviar a todo un contingente de representantes para participar en las muchas reuniones de negociación de los documentos. Quizá también pudo haber influido el hecho de que estos documentos se editaron en inglés, aunque siempre se elaboran versiones en francés también. El grupo ISO no se preocupó por otras traducciones, además de que el inglés utilizado en algunas áreas no fue muy claro. Como suele suceder con el lenguaje técnico, algunos párrafos que describen normas y estándares en estos documentos no son fáciles de digerir para quienes el inglés no es su primer idioma y muchas veces los mensajes implícitos es lo más importante. Por ejemplo, entiendo que se llevó a cabo un amplio debate con respecto al uso del término impacto ambiental contra el término aspectos ambientales. Para los países en desarrollo, el ISO 14000 representa ciertamente oportunidad de acceso a mercados mundiales, pero no es un nuevo enfoque obligatorio de protección ambiental. Como lo han hecho notar algunos analistas, el ISO 14000 resultó generando un estándar de proceso ambiental o un estándar de conformidad, es decir, cómo hacer las cosas de la manera que todos los demás lo hacen, por lo que debió haberse examinado muy bien su propio proceso de integración y elaboración de las guías del ISO 14000. La lección para el futuro es que todas las naciones en desarrollo deben buscar participar en este tipo de negociaciones para proteger sus intereses y, si es necesario, contratar abogados y otros consultores para recibir asesoría de cómo influir en estos menesteres. Hay mucho en juego para estar en la banca. Pero antes de que se oiga demasiado cauteloso mi punto de vista, debo decir de que cualquier forma estoy convencido de que el ISO 14000 ofrece una oportunidad que está llena de promisorios beneficios. Para lograr concretar estos beneficios, nuestras empresas y gobierno deben de inmediato comenzar a entrenarse para entender los alcances del ISO 14000 y así poder proporcionar las leyes y reglamentos que se requieren para diseminar esta herramienta y lograr máximos resultados que se traduzcan en protección ambiental. Todo eso es aún más emocionante en el contexto global. Después de todo, la esperanza de lograr implementar un verdadero estándar internacional de calidad ambiental realista es lo que hace este esfuerzo de tan gran trascendencia. La idea de que todas las organizaciones desarrollen procedimientos básicos similares de eficiencia y responsabilidad ambiental nos ofrece un idioma común de logro. Sin embargo, estos procedimientos por sí solos no nos garantizan necesariamente ningún éxito. En el caso del concepto ISO 9000, se dijo que una empresa que produjera chalecos salvavidas de cemento pudiera lograr la certificación ISO 9000 si implantara los procedimientos de control de calidad apropiados.
El hecho de que estos chalecos de inmediato ahogaran a quien los utilizara no sería de mucha importancia desde el punto de vista del ISO 9000. No obstante, este ISO 9000 se sigue promoviendo como una referencia o estándar de calidad de diversos productos en el mercado internacional. Algo similar pudiera pasar con el ISO 14000. La adopción de un sistema de ISO 14000 no siempre llevará las acciones idóneas de protección ambiental y quizá pudieran en un futuro certificarse algunas empresas en ISO 14000 con muy poco esfuerzo, tan solo cumpliendo con las leyes y reglamentos ambientales de su país, que desafortunadamente en muchos casos son muy débiles y ambiguos. El ISO 14000, en un sentido estricto, no es un estándar internacional que exige un desempeño ambiental específico en las empresas certificadas. De hecho, la única relación entre desempeño y los estándares generales del ISO 14000 es de que las organizaciones certificadas bajo el ISO 14000 deben comprometerse al mejoramiento continuo de sus actividades de impacto ambiental, o dicho en el lenguaje de ISO 14000, de sus aspectos ambientales. Además, las organizaciones certificadas deben comprometerse a cumplir con las leyes y reglamentos relevantes internacionalmente y respetar sus propias políticas voluntarias que implantaren. A diferencia de diversos acuerdos y programas voluntarios internacionales que han surgido en años pasados, tales como el programa CERES, que significa la Coalición de Economías Responsables Ambientalmente, el ISO 14000 no establece mandatos específicos. Mientras que el ISO 14000 requiere el compromiso de cumplir con las leyes y reglamentos ambientales existentes, no dice nada concreto con respecto al cumplimiento de estándares internacionales existentes negociados a través de acuerdos multilaterales. El Protocolo de Montreal, el cual exige reducciones en el uso de clorofluoruro carbono, es un importante convenio entre diversas naciones que buscan detener la disminución de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra. La Convención de Basel es también un importante acuerdo entre muchas naciones interesadas en restringir el traslado de desechos nocivos de un país a otro. Ninguno de estos dos acuerdos ambientales de tipo internacional fueron mencionados en las guías escritas de ISO 14000. Sin embargo, en razón de las disposiciones del GATT, el ISO 14000 en sí se convertirá en un acuerdo internacional de facto, aunque no haya sido negociado por ningún país y aunque no haya realizado consultas fuera de los comités técnicos que se hicieron responsables de los documentos guías. Desde un punto de vista legal, el ISO 14000 podrá convertirse en un estándar de varias formas. Primero, como ya lo mencioné antes, el acuerdo del GATT incluye varios anexos que son muy importantes para la propagación del ISO 14000. Anexo al GATT está un acuerdo sobre barreras técnicas al comercio, un acuerdo sobre medidas sanitarias y fito, y un acuerdo de entendimiento sobre las reglas y procedimientos que gobiernan la resolución de disputas. Es interesante hacer notar que el acuerdo sobre barreras técnicas al comercio reconoce la importante contribución que pueden hacer los estándares internacionales y los sistemas de evaluación de conformidad al promover eficiencia de producción y facilitar la conducción del comercio internacional. En otras palabras, este acuerdo recomienda la adopción de estándares que bajo el GATT han sido reconocidos como lineamientos voluntarios aprobados por algún grupo organizado. Esta es la definición exacta del concepto ISO 14000. El anexo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias también recomienda la adopción de estándares reguladores para proteger la salud humana de contaminantes en los alimentos. De nuevo, la noción de estándares en este contexto concuerda con el modelo ISO 14000. En otras palabras, el texto mismo del GATT, el cual sí fue negociado y aprobado por muchísimos países en un proceso político relativamente abierto, adopta el concepto de la propuesta de ISO 14000 aún antes de que este haya sido implementado y propagado a nivel global.
El GATT establece así un sólido marco de defensa para las críticas del comercio desleal contra empresas que trabajan con esquemas del ISO 14000, fortaleciendo aún más la propagación de este concepto a nivel mundial. Implícito en la aceptación por parte del GATT del concepto de ISO 14000 está la preocupación de que algunos países pudieran querer adoptar estándares ambientales más rigurosos que los contemplados por el sistema de manejo ambiental establecido en el marco del ISO 14000. De acuerdo al GATT, el cumplimiento de estándares establecidos por agrupaciones internacionales, tales como la ISO 14000, es algo muy conveniente. Pero si un país en lo individual quisiera adoptar especificaciones técnicas aún más rigurosas para sus productos, tendría que justificarlo ante la Organización Mundial del Comercio. Esa justificación tendría que ilustrar ampliamente la base científica de ese estándar de más rigor. Además, si surgiera alguna objeción de algún otro miembro del GATT, la defensa legal de ese estándar pudiera ser muy difícil. Tomemos un ejemplo hipotético. Supongamos que cierto país quisiera fomentar un desempeño ambiental superior para todas las empresas dentro de su territorio. Decide pasar una ley que permite que solo aquellas empresas que han aplicado internamente extensas autoevaluaciones ambientales y que han publicado cada año esos resultados, lo cual el ISO 14000 no necesariamente exige, podrán utilizar una ecoetiqueta especial para identificar que sus productos son amigables ambientalmente. Este país pudiera enfrentarse a una demanda bajo el marco del GATT por crear de hecho una barrera técnica al comercio al requerir la aplicación de ciertos procedimientos rigurosos para que los productos vendidos dentro de su territorio puedan hacerlo con una etiqueta ecoamigable. Estas reflexiones son útiles para quienes buscan promover un mayor desempeño ambiental concreto a través del ISO 14000. Pero también están los que piensan que se deben lograr muchas cosas con ISO 14000 antes de exigir a la empresa la adopción de un sistema formal de administración ambiental. Y también están quienes piensan que hasta esto va más allá de lo que se debería requerir. Para las empresas que no desean adoptar un sistema de manejo ambiental ISO 14000, porque consideran que es suficiente el que estén cumpliendo con sus leyes ambientales nacionales, se presenta otro tipo de reto. Los sistemas jurídicos en diversos países en desarrollo reconocen el principio de estándar de cuidado, que seguido es aplicado en el mundo industrializado. Bajo esta noción, es una buena defensa legal argumentar que todo lo que se hace en su empresa se hace con el mismo estándar de cuidado prevalente en cualquier otra empresa de sus ramos de negocios. En otras palabras, es un buen alegato de defensa argumentar que sus actividades se realizan tan cuidadosamente como lo hacen otros colegas. Una vez que el ISO 14000 se propague en muchos países, pudiera este convertirse en un estándar de cuidado que podrá ser utilizado como una referencia para evaluar qué tan eficazmente conducimos nuestros procesos de trabajo. Si todos los fabricantes de escobas demostraron que han sido certificados en ISO 14000, sería muy difícil que algún fabricante de escobas no certificado argumentara con éxito que él ha sido igualmente cuidadoso del medio ambiente como los demás. En otras palabras, el ISO 14000 pudiera realmente convertirse en un estándar de facto para todos, no obstante que se haya propuesto inicialmente solo estándar voluntario para implementarse solo por quienes lo desearan. Yo siempre he visto el proverbial medio vaso de agua medio lleno y no medio vacío. Yo pienso que el ISO 14000 ofrece una gran oportunidad al mundo para que nos acerquemos a esa gran meta que es el reconocimiento de que el desarrollo sustentable es crucial para la supervivencia de nuestro mundo y de todo lo que está en él. El ISO 14000 ayudará en este proceso, pero no sustituirá las leyes y reglamentos ambientales que han venido empujando a las empresas a acercarse más y más a esa meta. El ISO 14000 es una herramienta que puede utilizarse con gran pragmatismo. No debe de verse como un esquema que de seguro protegerá el medio ambiente como todos lo quisiéramos, sino como un medio para comenzar a entender la esencia de cómo manejar los aspectos ambientales de nuestra actividad productiva. ISO 14000 será de gran valor si es implementado de buena fe por nuestras organizaciones para tratar de mejorar nuestro desempeño, pero debemos tener cuidado de no caer en muchos de los detalles de menos trascendencia. Debemos asegurar que no se nos olvide el premio mayor, que es alcanzar el desarrollo sustentable.
Gracias, doctor Oper. Continuamos con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Vamos a dar cabida a una pregunta que nos llegó vía fax. Viene de Colonia Carolla, Córdoba, Argentina, y dice: de complementar las leyes nacionales e internacionales referidas al medio ambiente, ¿es necesario tener una norma ISO 14000 para las organizaciones? La respuesta es sí, de todos modos se necesita. ISO 14000 la hace más uniforme para que se pueda seguir de manera uniforme en todo el mundo. Entonces las normas de manejo van a ser más útiles si tenemos ese tipo de normas. Y realmente no tenemos leyes internacionales que obligan a las organizaciones a que adopten políticas para sí mismas para cumplir con la legislación y de que siempre van a mejorar su propio desempeño. Entonces ISO 14000 contribuye algo al sistema legislativo mundial y es muy útil. Y tomamos ahora la primera llamada que nos llega en esta segunda sesión de preguntas y respuestas. Viene de Villahermosa, Tabasco, México, del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Bienvenidos. Buenos días. ¿Qué datos estadísticos tienen de los países que sufren un gran deterioro ambiental y cómo se ha implementado el ISO 14000? Gracias. En realidad no tenemos muchas estadísticas en este momento porque ISO 14000 es tan nuevo que solo ha sido adoptado por un puñado de países o de compañías en distintos países, aunque uno de los participantes dijo que quizás haya unos 100 países, pero todavía no tenemos información para tomar ninguna conclusión. Otra cosa que yo observé esta mañana en una conversación, me enteré de que había una sola compañía en los Estados Unidos que ha satisfecho esos requisitos y está aquí en San Diego. Entonces, pero nos preguntamos si es que fue una autocertificación o fue satisfecha por otra agencia que alega haberla certificado. Pero oficialmente no tenemos a nadie que haya certificado ISO 14000 porque ISO 14000 puede ser autocertificado por la compañía misma. La siguiente participación de México también nos llega desde Tampico. Escuchemos. Bueno, aquí una pregunta. ¿Cuál es la respuesta de las empresas petroleras en la implantación de la ISO 14000? Las compañías petroleras están muy entusiasmadas de tener ISO 14000. Hace una semana estuve hablando con los funcionarios de Pemex y nunca había visto antes yo tanto entusiasmo para la implementación de ISO 14000 como la vi yo en esta compañía petrolera. Y las compañías petroleras en los países avanzados a nivel tecnológico también están considerando seriamente la implementación de ISO 14000 y muy posiblemente ya han comenzado a implementarlo. Viajamos ahora a Puerto Vallarta, en Jalisco. La pregunta la formulan de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. ¿Escuchamos, Jalisco, Guadalajara, Puerto Vallarta? Sí, buenos días. Disculpe, ¿qué ventajas permitirán los estándares de etiquetación de ISO 14000 en el producto final del consumidor? Hay muchas ventajas. Una es uno cumple que no solo satisface que el producto es seguro, sino también que el paquete y el contenido del producto es reciclable y es seguro para el medio ambiente. Y eso da un ímpetu a la gente para que compre ese producto y aumenta su mercado de ventas. Viajamos ahora a Río de Janeiro. La siguiente pregunta la formula KTV Comunicaciones Limitada, Río de Janeiro. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién define cuáles son los requerimientos significativos de la ISO 14000 que necesitan ser seguidos una vez que fue informado que apenas los relevantes necesitan ser obedecidos? Hay varios comités técnicos distintos
y distintos países importantes que están participando en la redacción de estos principios o estándares en sí, estándares de manejo. Y como en la evaluación del ciclo de vida, tenemos a Estados Unidos desempeñándose activamente en esto y se basa en las leyes actuales. Y esos son elementos muy debatidos en este momento porque en el tema de las etiquetas, porque cada país utiliza un sistema de etiquetación distinto. Porque si tenemos una tortilla, tenemos que ponerle una etiqueta que diga tortilla y no panqueque. Entonces, en los sistemas de etiquetamiento se va a tener que adaptar sobre de dónde se origina ese producto o cómo así se utilizará ese producto según distintos clientes. Entonces, en los estándares de etiquetamiento se tendrán que cumplir en base a cada país en particular, pero tenemos reglas generales y esa es una de las cosas que ha estado retrasando a la implementación de ISO 14000. También necesitamos tratar el tema de que en la adopción de ISO 14000, lo primero que tiene que ocurrir es que la organización tiene que adoptar una política en el nivel ejecutivo alto y después presentar un plan de ejecución con cumplimiento ecológico que se cumpla en todos los niveles de la organización y después que se controle y se haga una auditoría para ver si la organización está cumpliendo con esa política que dijo que iba a hacer y revisar eso todos los años y conseguir maneras de mejorar constantemente el desempeño ambiental. Eso es lo más importante del sistema. Le quisiera dar otro ejemplo sobre el desempeño ecológico aquí. Si yo fabrico cuchillos y los he hecho 25 años, entonces tengo que cumplir con una garantía, porque los garantizo 25 años. Entonces tengo que fabricarlos para que funcionen 25 años. Eso es lo que se llama una evaluación de desempeño ambiental. Porque si no se va a desempeñar como yo digo que lo harán y vendo un producto fallido, entonces ISO 14000 viene a corregir esa situación y asegurarnos de que la etiqueta final también esté correcta. Entonces tenemos que tener cuidado con ISO 14000 y su implementación, porque requiere la verdad en la etiquetación. Gracias. Vamos ahora también en México a Tepic, Nayarit. La pregunta la formulan del Instituto Tecnológico de Tepic. Le escuchamos. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué relación tiene el estándar ISO 9000 con el ISO 14000 y con los sistemas formales de calidad? Muchas gracias. ISO 9000 fue estipulado o surgió por los países avanzados a nivel tecnológico. Eso es lo número uno. ISO 14000, sin embargo, surgió en el Día de la Tierra en Brasil en el 93. Ahora, ISO 14000 tiene unos requisitos de que hay que tener conciencia ambiental y de que la administración